Vamos a explicar el funcionamiento del 555 en modo estable. Primero hay que verlo o entenderlo en su sistema de bloques. El 555 se debe alimentar en el pin 8 a USC y el pin 1 a tierra. La salida la vamos a obtener en el pin 3. No hay necesidad de disparo. A la salida vamos a obtener una señal rectangular, pero sin estados estables. Quiere decir, que va a empezar a oscilar con respecto a la señal en directa que le va a entrar. Vamos a tener un estado alto, un tiempo en alto va a permanecer y va a permanecer otro en tiempo bajo. Todos esos parámetros se pueden calcular con fórmulas que ya existen. Este es el circuito eléctrico que vamos a plantear o a diseñar. Vemos que el pin 8 está USC, el pin 3 aquí vamos a tomar la salida, el pin 1 está a tierra y aquí vamos a tener, en el pin 7 vamos a tener como referencia el potenciómetro para variar la frecuencia de esos pulsos con el capacitor a tierra, y el pin 6 y el 2 con referencia al capacitor, viendo la carga y la descarga. ¿Qué vamos a obtener a la salida? Aquí lo vamos a apreciar teóricamente. Vamos a tener en el capacitor esta señal. Esta señal es la de carga y descarga. Entonces, y esta, la rectangular, es la que vamos a obtener en el pin 3 o en el pin de salida. El capacitor empieza a cargarse hasta llegar a un punto en donde él se carga y pone el flip-flop interno que tiene el 555 en modo reset. Entonces lo pone a 0. Pasa el tiempo en bajo, quiere decir que el capacitor se está empezando a descargar hasta que llega al punto en donde llega a descargarse totalmente y pone el flip-flop interno del 555 en modo set. Lo sube, pasa su tiempo en alto, el capacitor empieza a cargarse y vuelve a suceder lo mismo. Se carga hasta el valor de referencia, se resetea, pasa el tiempo en bajo, el capacitor empieza a descargarse, llega y vuelve a poner en set la salida. Algo así va a pasar y algo así vamos a ver en la práctica. Aquí vemos el potenciómetro, el 555. La salida la vamos a tomar con un LED para ver los pulsos en alto, en bajo, y aquí el capacitor de 100 microfaradios. Vamos a poner la fuente y vemos que está parpadeando a cierta frecuencia. Vamos a empezar a disminuir la resistencia poco a poco. A disminuirla, los pulsos empiezan a ser más frecuentes. Aumenta la frecuencia de los pulsos hasta cierto valor en donde esos pulsos ya no se aprecian, están fijos. Ahora vamos a aumentar la resistencia. Vemos ya que esos pulsos empiezan a ser más, duran más su tiempo. Quiere decir que entre más resistencia, la carga y descarga del capacitor empiezan a ser, duran más por el intervalo de tiempo, el tau, R por C, hasta los 100K. Ya esos tiempos empiezan a ser con menor frecuencia. Vamos a cambiar el capacitor por uno de 100 microfaradios, por uno de 1000 microfaradios, perdón. Vamos a quitar este. Ok, ahí quedó. Vamos a prender la fuente. Okay.
Vamos a ver qué sucede con mayor capacitancia. Vamos a disminuir la resistencia. Okay. Ahí está. Muy baja la resistencia. Vamos a aumentarla. Y ahí se aprecia mejor. Ese es el tiempo en bajo. Ese es el tiempo en alto. Vamos a aumentar un poco más. Tiempo en bajo, tiempo en alto. A mayor capacitancia va a hacer que los tiempos duren más. Ya si aumentamos más la resistencia, vamos a tener tiempos altos y tiempos bajos de mayor duración. El monoestable se explicará en el próximo video.